Benito Juárez. Pronunciar su nombre en México es invocar la imagen del benemérito de las Américas, el inquebrantable defensor de la soberanía nacional, el arquitecto de la República. Su rostro nos mira desde billetes y estatuas, grabado en el imaginario colectivo como el patriota intachable, el liberal que forjó nuestra nación. Pero la historia, como la vida misma, raramente es tan sencilla. Detrás del bronce y la figura idealizada, existe un hombre de decisiones difíciles, de principios férreos, sí, pero también de actos que, aún hoy, generan un intenso debate. Hoy, vamos a despojarnos de la comodidad del mito para adentrarnos en la complejidad de Benito Juárez, el Juárez que la narrativa oficial a veces prefiere mantener en las sombras. No para denostarlo, sino para comprenderlo en toda su dimensión, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus controversias. Es un viaje necesario para entender no solo a un personaje clave, sino la construcción misma de México. Nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806, su origen zapoteco y humilde contrasta drásticamente con la élite criolla y mestiza que dominaba la política mexicana. De pastor de ovejas a seminarista, de estudiante de leyes a gobernador de Oaxaca, su ascenso es un testamento a su intelecto, perseverancia y la oportunidad que le brindó una educación. Juárez encarnaba el ideal liberal decimonónico, la creencia en la ley como pilar de la sociedad, la separación de poderes, y la necesidad de modernizar un país anclado en estructuras coloniales y religiosas. Pero su compromiso con estas ideas, plasmado en las leyes de reforma, no fue un camino de consenso, sino una detonación. La desamortización de los bienes de la Iglesia y las corporaciones civiles, la nacionalización de propiedades eclesiásticas, la supresión de los fueros militares y religiosos, y la instauración del matrimonio civil y el registro civil, medidas revolucionarias, sin duda, destinadas a debilitar el poder de la Iglesia y el ejército, y a fomentar la propiedad privada y la circulación de la riqueza. Sin embargo, ¿a qué costo? Estas leyes despojaron a la Iglesia de su vasto patrimonio, sí, pero también afectaron a las comunidades indígenas que poseían tierras colectivamente bajo el amparo de corporaciones. ¿Realmente liberaron la tierra para el progreso o simplemente reconfiguraron el poder económico en manos de una nueva élite, dejando a muchos campesinos e indígenas en la misma, o incluso peor, situación de despojo y vulnerabilidad? Esta es una polémica central en su legado, la modernidad liberal versus la justicia social y el respeto a las tradiciones comunitarias. La intervención francesa y el Segundo Imperio de Maximiliano representaron, sin duda, la mayor amenaza a la soberanía y existencia de México como nación independiente. En este escenario, Juárez emerge como el símbolo inquebrantable de la resistencia. Su negativa a negociar con el invasor, su peregrinar por el árido norte de la República, llevando consigo los poderes de la nación en una carroza, es una gesta épica. Es el Juárez que no se dobló, el hombre que mantuvo viva la llama de la República cuando todo parecía perdido. Pero es aquí donde surge otra pregunta incómoda: ¿fue su resistencia un acto de pura heroísmo altruista o una decisión de pragmatismo severo que, si bien salvó la República, también prolongó una guerra devastadora y el sufrimiento de un pueblo ya agotado? ¿Pudo haberse explorado alguna vía diplomática que, sin comprometer la soberanía, evitara el derramamiento de sangre masivo que implicó la resistencia hasta las últimas consecuencias? La intransigencia de Juárez es celebrada como una virtud, pero en el contexto de la guerra, la intransigencia también puede significar la prolongación del conflicto. Historiadores debaten si el ofrecimiento de Maximiliano de adoptar algunas leyes liberales o incluso de buscar una legitimidad en el pueblo mexicano, fue una oportunidad desperdiciada para una salida menos sangrienta. Juárez no confió en esas promesas, considerándolas una farsa para legitimar la usurpación. La historia juzga su decisión como acertada para la soberanía, pero no podemos ignorar el costo humano y las alternativas no tomadas. El clímax de esta confrontación llega con el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Para Juárez, era el acto supremo de reafirmar la soberanía nacional, un mensaje inequívoco al mundo y a cualquier potencia extranjera: México era una nación independiente y su destino no sería dictado desde afuera. Era, para él,
la aplicación de la ley y el precedente necesario para garantizar la paz futura. El fusilamiento de un emperador, por muy títere que fuera, marcó un hito en la historia internacional. Sin embargo, esta decisión ha sido, y sigue siendo, una de las más debatidas y polémicas de su vida. Las peticiones de clemencia llegaron de todas partes, desde Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi, hasta la reina Victoria de Inglaterra, e incluso la propia Carlota, la esposa enloquecida de Maximiliano. Hubo voces dentro de su propio gabinete que abogaron por el indulto, argumentando razones humanitarias o la oportunidad de enviar a Maximiliano de regreso a Europa para evitar futuros conflictos. Juárez se mantuvo firme, inflexible. Fue este un acto de justicia ineludible, la única forma de sentar un precedente para la independencia de México, o fue una ejecución política cruel, motivada en parte por la necesidad de erradicar cualquier posibilidad de un retorno monárquico y de satisfacer la sed de venganza tras años de guerra? Su intransigencia es vista por algunos como la máxima expresión de su patriotismo y apego a la ley, pero por otros, como un acto de crueldad innecesaria que manchó su victoria. La imagen del benemérito se complejiza con esta sangre derramada. Con la República restaurada, Juárez se enfrentó a la monumental y agotadora tarea de reconstruir un país devastado por décadas de guerras. Impulsó la educación laica como pilar del progreso, la infraestructura, las comunicaciones y consolidó las instituciones liberales. Fue un periodo de estabilidad relativa y de sentar las bases para el México moderno. Sin embargo, los años de la República restaurada también revelaron otra faceta controversial de Juárez, su apego al poder y las reelecciones. Después de la victoria, Juárez se reeligió en 1867 y nuevamente en 1871. Para muchos, esto contradecía los principios liberales que tanto defendió, sentando un peligroso precedente y una semilla de autoritarismo que germinaría décadas después en el Porfiriato. Sus oponentes lo acusaron de convertirse en un dictador legal, utilizando los mecanismos democráticos para perpetuarse en el cargo. ¿Hasta qué punto sus métodos, quizás necesarios en tiempos de guerra y reconstrucción, se volvieron un lastre para la consolidación de una verdadera democracia? ¿La centralización del poder y la reelección indefinida eran realmente compatibles con el ideal republicano que tanto defendió? Esta es una paradoja central en su legado, el libertador que, al final, también se aferró al poder. Benito Juárez. El hombre, el mito, la controversia. Su vida y obra nos obligan a mirar más allá de las narrativas simplistas del héroe inmaculado. Fue un patriota innegable, un gigante de nuestra historia, cuya visión sentó las bases de México como una república moderna y soberana, pero también fue una figura compleja, con luces y sombras, cuyas decisiones, tomadas en momentos de extrema presión y con principios férreos, aún resuenan y provocan debate. Comprender a Juárez en toda su complejidad no es restar mérito a su figura, sino enriquecer nuestra propia comprensión de la historia. Nos permite ver que los grandes hombres no son perfectos, y que la construcción de una nación es un proceso lleno de contradicciones, de elecciones difíciles y de consecuencias a largo plazo. La historia no es un cuento de hadas de héroes impolutos, es un espectro de grises, y es en esos matices donde reside la verdadera riqueza del aprendizaje y la reflexión. Solo así podemos apreciar verdaderamente la magnitud de su legado y las lecciones que aún nos ofrece. Y así concluimos nuestro análisis sobre Benito Juárez, una figura tan fundamental como compleja en la historia de México. Esperamos que esta reflexión te haya invitado a mirar más allá de lo establecido y a cuestionar las narrativas. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a Dossier Histórico para más contenido que desafía la historia. Dale me gusta a este video si te ha gustado, compártelo con quienes creas que les puede interesar y déjanos tus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinas de Benito Juárez? ¿Héroe nacional o político implacable? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Nos vemos en el próximo Dossier Histórico.